todos ustedes. Espero que se encuentren no solo bien, sino también de buenas. Espero que con todos y cada uno de ustedes la cosa vaya bien. Pues comenzamos la segunda parte de nuestro curso. Y el día de hoy, bueno, las siguientes 4 sesiones más bien nos va a hablar Luis Fernando Mendoza, nos va a hablar de un ensayo que vaya que es problemático, porque no solo reitera la idea de la esencia, que esto es muy curioso, que un no esencialista, como lo es Heidegger, hable de la esencia, y esto será seguramente un tema en torno al cual reflexionaremos con Luis. Insisto, no solo es el tema o el concepto de la esencia, sino al mismo tiempo, pues nada más y nada menos también está la verdad allí. Así que es emocionante, es un ensayo de veras que considero emocionante y muy importante. De manera, querido Luis, pues que te doy la más cordial bienvenida en tu calidad de ponente en esta ocasión y estamos contigo, Luis. Bienvenido. Gracias, Ricardo, y gracias a todos y a todas las estudiantes por regalarnos un poco de su tiempo y de su atención. En lo personal, siempre me emociona y en ese sentido también me pone nervioso estar acá con Ricardo, pero es un buen nervio, no es un nervio negativo, pues. Y Y la verdad es que en esta ocasión en especial, a diferencia de lo que hicimos hace un año, le agradezco de manera señalada a Ricardo la confianza de invitarme a este curso porque abordamos a Heidegger, que es un pensador con quien yo, pues ya de algún tiempo para acá tengo una relación tensa, ¿no? Y esa relación tensa, eh, digo, normalmente cuando no la dialogo, pues las cosas son muy claras, pero hoy lo que quiero intentar es no tener las cosas tan claras y eso lo quiero, digamos, motivar a través del diálogo con ustedes. Es decir, quiero un poco ponerme a prueba, ¿no? De si antes de poder hacer cualquier clase de crítica, que de hecho no la voy a intentar acá, si primero podemos entender las cosas sin prejuicios, ¿no? Así que el primero que está en examinación soy yo ante mí mismo. Así que en ese sentido le doy las gracias a Ricardo de abrirme un espacio en el cual yo me pueda poner así a prueba, ¿no? Como un poco confrontarme con algunas ideas preconcebidas que pueda llegar a tener. Eh, Creo que una primera cosa que podemos hacer con este texto de la esencia de la verdad, que es de 1930, hay muchas versiones del texto, pero bueno, es un texto que se elaboró justo en el cambio de década. Y una cosa que creo que podemos hacer para darle continuidad a nuestro curso es tratar de ponerlo en conexión con estos textos posteriores, ¿no? Es decir, podríamos pensar o sea, aunque lo estamos leyendo como posterior, tenemos que entender en qué sentido antecede, ¿no? A los textos que hemos visto. Y sin lugar a dudas, por un lado, respecto de la doctrina platónica de la verdad, hay una conexión muy clara, ¿no? Que es esta cuestión sobre la aletheia, ¿no? Cómo se presenta propiamente la aletheia. Y que tiene que ver con el problema de la corrección de la mirada, ¿no? Y la atención a lo desoculto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes recuerdan lo que pasaba en la doctrina platónica de la verdad y con la descripción de lo que sucedía en la caverna, en todo caso, aunque se tratara de sombras,
el ser humano se mueve en lo desoculto, en lo que le es desoculto en cada caso, ¿no? Entonces, lo que va a investigar un poco Heidegger es, en este caso, ¿no? Concretamente, qué es lo que pasa propiamente con esta cuestión del desocultar, ¿no? Y en conexión con el texto de la época de la imagen del mundo, hay toda una serie de menciones a lo largo del texto sobre el problema de la representación y la planificación de las cosas, ¿sí? Es decir, cuando Heidegger hace este breve recorrido de la historia del concepto de verdad, y cuando trata de pensar digamos, ahora sí que la constitución de la concordancia, lo remite inmediatamente a la idea de representación, ¿no? Y en esta misma medida podríamos decir que la época de la imagen del mundo se constituye, ¿no? Se da históricamente sobre el gran presupuesto de que sea la verdad, ¿no? Y esta verdad es la de la concepción de la verdad como adecuación de la representación y aquello que es representado, ¿no? Entonces, ahí son dos conexiones muy claras, ¿no? Y de alguna u otra manera lo que estamos viendo acá es cómo Heidegger preparó, ¿no? Preparó este desarrollo de ideas y esto lo va a hacer precisamente, ya lo anunciaba Ricardo, a partir de la cuestión en torno a la esencia. Eh, Va a ser raro lo que voy a hacer, pero creo que es importante proceder así. Al mero final del texto de, la, de la esencia de la verdad, Heidegger está haciendo una suerte de nota y se las voy a compartir, ¿no? Estamos acá en esta parte del texto, ¿no? Dice Heidegger, ¿no? Déjenme, voy un poquito más para arriba. La pregunta por la esencia de la verdad surge de la pregunta por la verdad de la esencia, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo es? O sea, si pudiéramos explicar qué significa este giro, ¿no? Este giro, podríamos decir que lo que Heidegger se está preguntando es, no vamos a preguntar por la esencia de la verdad solamente, sino por cómo, cómo esencia o cómo se da el esenciar, ¿no? No digo el esenciar del ser ni nada, sino solamente cómo se da el esenciar, ¿no? Esa sería como la principal intención de Heidegger, ¿no? Dice, es muy claro lo que dice acá, ¿no? La pregunta por la esencia de la verdad entiende ante todo la esencia en el sentido de la pregunta por el qué es o la coseidad, pero entiende la verdad como un carácter del conocimiento. Y no hay que perder de vista que el conocimiento es no otra cosa más que un posible comportamiento humano, ¿no? Entonces, podremos decir que la concepción tradicional de la verdad ha partido de una interpretación unilateral, ¿no? Ceñida solamente a un tipo de comportamiento humano. Pero, en este sentido, no se ha preguntado cómo está constituido el comportamiento, que ese es un tema que vamos a abordar acá, ¿no? O sea, qué es esto del comportarse, ¿no? Del Sich-Verhalten humano, ¿no? Y lo que importa es lo siguiente, ¿no? La pregunta por la esencia de la verdad entiende la esencia verbalmente y, quedándose todavía dentro del representar metafísico, piensa con esta palabra el ser en cuanto a esa diferencia que reina entre ser y ente. Claro que tenemos que llegar a aclararnos qué sea esta diferencia entre ser y ente, ¿no? Es decir, acá un poco lo que nos va a ofrecer este texto, ¿no? Es ganar unas primeras intelecciones sobre cómo se da esta diferencia y en qué consiste esta diferencia, ¿no? Dice, y lo podemos ir adelantando, verdad significa un cubrir que aclara y que es el rasgo fundamental del ser, ¿sí? Si ustedes
pues si ustedes y yo hacemos memoria de lo que veíamos tanto con Carlos como con Jalí, eh, el ente está siempre desoculto, ¿sí? En cambio, está siempre desoculto de una determinada manera. En cambio, fíjense lo que dice Heidegger acá, la verdad, ¿sí? En el esenciar, ¿no? Lo que es la verdad del esenciar, hay dos cosas. Hay un cubrir que aclara, ¿sí? Y ese es el rasgo fundamental del ser, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el ser y el ente, provisionalmente podemos decir, es que el ente siempre es patente, siempre es manifiesto, mientras que el esenciar es un cubrir que aclara. ¿Sí? No, insisto, no quiero hablar de ser para no confundirnos, ¿no? El, fíjense lo que dice Heidegger acá. Sí, Ricardo, perdón, me callo. Solo una pregunta y aclaración, Luis. Sí. Eh, en, en, en esta relación ser-ente, a la que es fundamental lo que estás señalando, solo podemos hablar de diferencia. ¿Hay pura diferencia entre ser y ente? Uf, el, es, oh, ahora sí déjame pongo al lado los apuntes. Este, eh, no hay diferencia, hay relación. Es decir, la diferenciación no es separación, no es un puro Scheiden, ¿no? Sino que la diferenciación es conexión, ¿sí? Es decir, si nosotros pensamos este carácter bifronte, ¿no? Que tiene la verdad en tanto que cubrir que aclara, ¿sí? El, en el cubrir que aclara se da, sobre todo en la íntima conexión de estas cosas, se da en favor de algo, ¿sí? Se da como donación hacia algo, ¿no? Y esta donación es el claro para la presencia del ente, ¿sí? Es decir, este cubrir que aclara, lo que posibilita, ¿no? Es el carácter de manifiesto de lo existente, ¿no? De las cosas que existen, incluso de nosotros, ¿no? Y esto es muy importante porque el fenómeno fundamental que está pensando Heidegger acá es que la verdad no se da a causa de nosotros, ojo, sino que se da a través de nosotros, es decir, nos atraviesa, ¿sí? Y esto creo que nosotros ya somos en la diferencia del ser con el ente, o somos o podemos ser, ¿no? Ya en la diferencia de ser y ente, que no es otra cosa que el movimiento por el cual el ente puede quedar como lo manifiesto, como lo que tenemos inmediata y regularmente a la vista. No sé si con Muy esto... bien, excelente, gracias. Sí. Gracias, muy amable. El, gracias a ti, Ricardo. Lo que está diciendo Heidegger acá es importante. O sea, parto de la nota porque en realidad la nota abarca la intención de todo el texto, ¿no? Entonces es una suerte de introducción que está al final, un epílogo, le podríamos decir, ¿no? Y fíjense lo que dice acá Heidegger. Dice, el sujeto de la frase, si es que está permitido usar todavía esta fatídica categoría gramatical, es la verdad de la esencia, ¿no? Entonces, en la expresión, la esencia de la verdad es la verdad de la esencia, ¿sí? El sujeto de la frase es la verdad de la esencia y esto quiere decir que es algo así como el desde dónde, o es aquello de lo que se está predicando, ¿no? El carácter de esencia de la verdad es lo que está propiamente aconteciendo. Es decir, la esencia de la verdad acontece desde la verdad de la esencia. Ahora, ¿cuál es la esencia de la verdad? ¿No? Y esto lo pone acá Heidegger al final, dice, es aletheia, es el claro, ¿no? Ahora, estoy conectando las frases, esta frase con la del final. Lo que importa es lo que está en medio, ¿no? Dice,
la frase no es dialéctica, ¿no? Esta frase de la esencia de la verdad es la verdad de la esencia, no es una frase dialéctica, ¿no? Supongamos que está pensando en Hegel concretamente, ¿no? Dice, en realidad no se trata de ninguna frase en el sentido de enunciado, ¿no? Y esto es lo primero que hay que decir, es decir, ya no tiene la forma de la predicación de algo, ¿no? Sino que la respuesta a la pregunta por la esencia de la verdad es el decir de un giro dentro de la historia del ser, ¿sí? Es decir, cuando nosotros respondemos que la esencia de la verdad, ¿no? Es decir, la esencia del claro, es el esenciar que aclara y oculta, ¿sí? Estamos pensando un giro, ¿sí? Un giro del pensar en la historia del ser, ¿sí? Y este giro abre la posibilidad, ¿no? Como dice al final del texto, fíjense, dice, la progresión del preguntar, es decir, este preguntar por cómo se da la verdad de la esencia, es en sí misma el camino de un pensar que en lugar de proporcionar representaciones y conceptos, se experimenta y se pone a prueba como transformación, y ojo, ¿no? De la relación con el ser. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de hacer Heidegger al preguntar por la esencia de la verdad, por cómo se da esta esencia, por sus condiciones de posibilidad, es hacer un giro dentro de la historia del ser, no más allá de la historia del ser, ¿sí? Con el cual se abra la posibilidad de una transformación de la relación con el ser. ¿Sí? Es decir, en esta pregunta está en juego la forma que nos damos a nosotros mismos en conexión con el ser de las cosas. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿no? O sea, en todo momento, aunque Heidegger no haya hablado expresamente dentro de su propuesta de la idea de formación, en todo momento se está preguntando por la forma que nos damos en conexión con el ser, con la verdad y con las cosas. ¿Sí? Esto es algo que me parece muy importante tenerlo presente. Ahora, acá Heidegger está tomando distancia de ser y tiempo, ¿no? Y entonces, fíjense lo que dice acá. Dice, la pregunta decisiva por el sentido del ser, que ojo, es la pregunta por la verdad del ser, ¿sí? Es decir, por el ámbito del proyecto, por la apertura, o lo que es lo mismo, por la verdad del ser y no del ente, ha quedado expresamente sin desarrollar. Aparentemente, el pensar se mantiene dentro de la órbita de la metafísica, y acá hay que entender por metafísica atenerse únicamente a lo manifiesto, ¿sí? Y sin embargo, con sus pasos decisivos, que conducen desde la verdad como conformidad a la libertad existente, y de esta a la verdad como encubrimiento y errar, pone en marcha una transformación en el preguntar que forma parte de la superación de la metafísica. ¿Sí? Superación de la metafísica, ¿sí? No es abandono de la metafísica. ¿Sí? Superación de la metafísica quiere decir preguntarse cómo es que ha acontecido la metafísica en el ser humano. Es decir, esto es preguntar por el propio fundamento de la metafísica. ¿Sí? No la metafísica ya solamente como un hecho, ¿no? Y cómo nos comportamos metafísicamente, ¿no? Sino en cómo es que se ha dado la metafísica en la historia del ser humano. ¿Sí? No sé si en estas primeras indicaciones se va aclarando un poco en qué circuito de ideas nos vamos a mover. Voy a dejar de compartir porque de repente me agobia tener el texto aquí enfrente. Carlos. Gracias, Luis. No sé si pudieras desarrollar un poquito más, o a lo mejor vas para allá. Esto último que decías, que superar la metafísica es
preguntarnos por los fundamentos de la metafísica, no abandonar a la metafísica. Quizá por ahí si pudieras hilar un poquito más. Sí, digo, en realidad, un poco la respuesta yo creo que se va a dar hasta que concluyamos el texto, pero podemos adelantar algo. El, la, si lo preguntamos con Platón, ¿no? La pregunta de la metafísica es, ¿cómo es que lo manifiesto, o sea, cómo es que se da lo manifiesto, ¿no? ¿Cómo es que las cosas están, digamos, patentes para la experiencia humana, ¿no? Y la metafísica, digamos que se pregunta solamente por las condiciones de la luz, ¿sí? Es decir, cómo se constituye la diafanidad de lo real, cómo podemos sacar a la luz las cosas, ¿sí? Y hay algo que no se está pensando ahí, que es desde dónde llevamos a cabo esa manifestación, desde dónde sacamos de lo oculto, ¿sí? Y acá es a donde quiero llegar. Si la metafísica se ocupa de lo manifiesto, ¿sí? Y de cómo se da la manifestación, la metafísica, si permanece solamente dentro de ese ámbito, la metafísica no se está preguntando por el desde dónde se llevan a cabo estas cosas, ¿sí? La superación de la metafísica precisamente es esta pregunta por el desde dónde, ¿sí? En ese sentido, y eso es a lo que quería llegar también, en realidad Heidegger está siguiendo a Aristóteles, pero yendo más allá de Aristóteles, y les quiero compartir un pasaje que está en el de Ánima, en el libro tercero. Estoy en 427A, más o menos, ¿no? 27A, 23, más o menos. Y lo dice de todos los antiguos, ¿no? Está hablando de Homero, de Empédocles. Dice, todos ellos suponen que el inteligir, al igual que percibir sensiblemente, es algo corporal y que se percibe y piensa lo semejante con lo semejante. Y esta cuestión de lo semejante con lo semejante aparece acá en el problema de la concordancia, ¿sí? Como ya hemos explicado al comienzo de este estudio. En todo caso, y esta es la objeción de Aristóteles y también es la objeción de Heidegger a la historia de la metafísica, en todo caso deberían haber ofrecido además y simultáneamente una explicación satisfactoria acerca del error, puesto que este es más frecuente aún en los animales y el alma permanece en él más tiempo que en la verdad. ¿Sí? Entonces, la superación de la metafísica, Carlos, que se pregunta solamente por la verdad, implica preguntarse por el error. Y no como un sucedáneo de la verdad, sino como perteneciente a la verdad. Y esa es la intención del texto de la esencia de la verdad. Preguntarse, si me permiten decirlo así, cómo se da el ocultamiento desde el cual llevamos a cabo el desocultamiento. Hay una cosa bien interesante, y esto perdón, a ver, primero, Carlitos, ¿con esto digo algo o no estoy diciendo nada? Ok. Hay algo bien interesante que hubo en la exposición de Jalí. Y es interesante porque en realidad la analogía la analogía o la alegoría de la caverna eh, nos habla de las sombras, ¿no? Nos habla de cómo los hombres están encadenados ahí. Ojo, pero ya son seres humanos, por decirlo así, adultos, ¿sí? Y lo que no tenemos claro es cómo hemos llegado a estar en tal condición. Es decir, no sabemos cómo hemos sido encadenados, ¿sí? Y un poco lo que va a tratar de hacer Heidegger acá es dar cuenta de cómo
se da este encadenamiento, no digo a las sombras, sino solamente a una forma de ver las cosas. Que ese es el verdadero problema que hay de fondo en el carácter de la formación, ¿no? Que nos atengamos únicamente a lo desoculto, ¿sí? Entonces, las preguntas que podrían surgir en conexión con el propósito de nuestro curso es ¿qué implicaciones tiene para la conformación de nuestro ser en el mundo atenerse únicamente a lo presente? ¿Sí? Únicamente a lo manifiesto. Otra posible pregunta podría ser, ¿cómo se ha formado el humano? ¿Y cómo aún lo hace en el olvido del error o en el olvido del ocultamiento? ¿Sí? El camino que va a seguir el texto, entonces, es la exploración sobre la forma en que la verdad y el error, desocultamiento y ocultamiento, se copertenecen. Ese va a ser el camino, ¿no? Y otra manera como podríamos plantear esta pregunta, ¿sí? Es cómo obviamos lo presente. Es decir, cómo se da la obviedad, cómo se da este obviar, este dar por sentado, ¿sí? Entonces son preguntas en torno a las cuales vamos a hacer girar el texto y allá en la página 152 del texto de la esencia de la verdad, déjenme voy para allá, ¿no? Dice Heidegger, ¿no? Es más o menos a la mitad de la página. Dice, si de veras debemos preguntar por la verdad, la primera exigencia será responder en qué punto estamos hoy. ¿Sí? Es decir, la pregunta por la verdad es, ante todo, preguntarnos por nuestro aquí y nuestro ahora, cosa que hemos insistido a lo largo del curso, ¿no? Es decir, cómo nos formamos a partir de esta idea clara o no clara de qué sea la verdad, ¿sí? Entonces, me detengo ahí porque me parece que Ricardo tiene algo que preguntar. Sí, gracias. Gracias. A mí me gustaría, Luis, Sí. que también nos preguntáramos si la tesis es atenernos a lo manifiesto, si esa tesis es correcta. Y sospecho. Es decir, me parece, querido Martín, que no. Es más, me atrevería a decir que no existe la posibilidad, ojo cómo lo estoy diciendo, por favor, ¿no? Que no existe la posibilidad de atenerse exclusivamente a lo manifiesto. Si algo caracteriza al ser humano es la pregunta. Y pregunta viene de per contari. Y esto me encanta, me fascina, porque lo que significa, es decir, cuando hablamos de la pregunta, creemos que en toda ocasión es una interrogación. Y no es así. La idea de la pregunta es anterior y era eminentemente de los pescadores, aunque también lo podemos decir de los buscadores de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y es precisamente meter la pala o meter la red, ¿sí? Para ver si en este buscar aparece algo, ¿sí? Es decir, cuando el ser humano nos detenemos ante algo, sea esto lo que fuere, queridos, no importa qué, ¿sí? Y, o sea, cuando nos detenemos
y nos preguntamos ya no sé qué decir, y nos preguntamos por qué permite la presencia de algo, ¿sí? Y esto lo hacemos continuamente. Es decir, puede ser una flor, puede ser un picamadero, puede ser el sol, puede ser el otro, puedo ser yo mismo, ¿sí? No me atengo a lo manifiesto. La pregunta por principio no se atiene a lo manifiesto. Déjame, yo creo, digo, dices que Martincillo quizás no lo dice bien, pero creo que Heidegger está de acuerdo contigo. Es decir, lo que hay en la base de lo que está intentando hacer Heidegger es decir, oigan, ¿sí se acuerdan que es preguntar? Más bien creo que va por ahí la cosa. Es decir, normalmente lo que hacemos, nuestras preguntas, nuestras interrogantes, si me permites utilizar tu distinción, nuestras interrogantes se dirigen a qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con lo manifiesto? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué utilidad? ¿Qué productividad? Lo que tú quieras. Me da exactamente lo mismo. Pero interrogar no es preguntar, ¿sí? Y entonces lo que está diciendo Heidegger, creo, es que normalmente lo que hacemos es plantearnos interrogantes que vamos a responder con pautas ya dadas, ¿no? Estas de la imagen del mundo, ¿no? O, si quieres, la de la visión de la creación del mundo, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Pero no nos vamos a preguntar desde dónde hemos constituido esos criterios. Es decir, no los vamos a repensar, ¿sí? Elaborar estos criterios por los cuales, digamos, dirigimos nuestra vida y planificamos nuestra actividad, claro que han surgido de un preguntar, pero los sucedáneos ya no se preguntan, solo se interrogan a la luz de las respuestas dadas desde las preguntas. Si me permites jugar con esa doble idea, Ricardo, porque estoy de acuerdo, o sea, uno no puede decir, ¿no? Fíjense, uno no puede decir que Homero no se haya preguntado, ni tampoco que no lo haya hecho Hesíodo, que no haya habido una pregunta detrás de los mitos de diversas culturas, ¿sí? Pero lo que sucede es que después de que se dan estos decires, ¿no? Que de alguna u otra manera aclaran en la medida de lo posible nuestra estancia en el mundo, ya solamente nos hacemos interrogantes. Y entonces ya no, para seguir con tu imagen, ya no metemos la pala, ya nada más agarramos los frutos. ¿Sí? No sé si complemento bien. Venga, Carlitos. Gracias. Bueno, un poco a propósito de lo que decía Ricardo también, ¿no? Y que efectivamente has complementado muy bien, Luis. Yo creo que el punto no es tanto que Heidegger diga que la tradición metafísica se queda en la manifestación, sino que creo, y esto es algo en lo que podríamos estar un poco más de acuerdo, pero no por anuencia, sino porque eso es un problema. Creo que Heidegger está diciendo que la tradición tiende a querer tornar todo manifiesto. Es decir, queremos todo el tiempo, ¿no? A propósito de que, claro, siempre partimos de algo que es evidente, partimos de algo que captamos y a partir de ello nos adentramos para tratar de sondear, que eso también es una derivación de la palabra pregunta, ¿no? Lo que pasa es que, complementando la etimología, la palabra pregunta, que tiene que ver con per conti, alude a un aparato, una varita que usaban los del río, ¿no? Que para ver qué tan hondo estaba el lecho del río, pues, ¿no?
el fondo, pues, qué tan a fondo está. Entonces, preguntar es no tanto resolver cuanto captar la profundidad de algo, precisamente, ¿no? Adentrarnos en esa profundidad, ¿no? Entonces, muy bella la cuestión porque, claro, ¿no? Y esto es lo que en parte decía Luis y creo que por ello atinas en diferenciarlo de interrogar, que no es lo mismo, porque la interrogación sí que busca la solución, cuanto que el preguntar busca adentrarse en la profundidad de algo y las acciones no son exactamente iguales en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, pero la cuestión es que creo que la crítica de Heidegger va en el sentido de que la metafísica tiende a o ha tendido a, y aquí podemos discrepar desde luego, pero creo que el planteamiento es que pareciese que todo lo queremos hacer visible, queremos hacerlo manifiesto, queremos que sea claro, o como dirá Descartes justamente, ¿no? Claro y distinto, con total evidencia, ¿no? Cuando siempre se nos elude algo, siempre se nos sustrae algo, pienso que va por acá. O sea, creo que la crítica va en el sentido del afán de manifestación y no tanto con el hecho de que haya cosas manifiestas exclusivamente, me parece. Tal vez va por acá, quizá la cuestión, ¿no? El, me, me, me encanta que lo digas así porque eh, creo que en ese sentido Heidegger está atacando uno de los grandes presupuestos de la metafísica occidental que se remonta hasta Aristóteles, que es esta idea de que tanto mejor es una ciencia cuanto en menos principios se sostiene. Mm, querido maestro de los que saben, parece que no. En realidad, el, es como inverosímil, ¿no? Pensar que una realidad tan compleja pueda sostenerse en tan pocos principios. Y claro, en un proceder sistemático, ¿no? Es relativamente sencillo atenerse a una evidencia y de ahí derivar todo lo demás, ¿no? Sin saber el alcance y límite que puede tener una evidencia, ¿no? Es decir, es como una falta de autocrítica, ¿sí? Pensar que haya una verdad que lo revela todo, o un punto de partida, o un criterio que lo revele todo. Y entonces, desde eso, pues claro que parece haber progresión, ¿no? Es decir, es esta unilateralidad en la consideración del todo, del meletatopan, ¿no? Cuando no consideramos el todo, sino solo una de las partes y desde ahí queremos iluminar el todo, donde puede darse una progresiva manifestación de las cosas, ¿sí? Y únicamente en ese sentido, ¿no? No nos vamos a quedar con aquello que no se ajusta a esta pauta, ¿no? Como cuando te dice el CONACYT que tus escritos no valen si no cumplen con ciertas pautas, ¿sí? Digo, lo digo porque, ojo, pues, ¿cuántas, ¿cuántas cosas no se vuelven manifiestas si no pasan por esos filtros? ¿Sí me explico? Lo que quiero decir es que atenerse solamente a lo manifiesto, atenerse a unas únicas pautas de manifestación, lo que hace es obviar precisamente un montón de cosas que también acontecen, ¿sí? Que también acontecen y acontecen en lo oculto, ¿sí? No es que no ocultan en esta publicidad que todos se ven y en el ranking Q1, no, hay otras cosas que también están pasando. Pero, pero, si nos atenemos únicamente a las pautas de manifestación, pues eso oculto no se ve. ¿Sí me explico? Entonces, sí, estoy de acuerdo, Carlos. O sea, es como, déjame decirlo así, ¿acaso no la historia de la metafísica se ha construido sobre un único principio, que es el principio lógico de el ser es y no puede no ser? ¿Sí? O el principio de identidad. ¿Sí? Y entonces Heidegger creo que lo que está haciendo es, y vuelvo a tomar tu idea, estamos sondeando bien las cosas. ¿Sí? Estamos viendo el fondo que hay detrás de todo esto.
a ver, Heidegger no está diciendo que esa sea una falla de la metafísica, sino que lo está percibiendo como una necesidad de su presente. ¿Sí? Fíjense, Heidegger no está diciendo la metafísica se equivocó. No, no está diciendo la metafísica ha hecho esto. ¿Qué pasa si sondeamos en la metafísica? ¿Sí me explico? Y además, insisto, sobre estos presupuestos, ¿no? De que hay tanto más ciencia cuantos menos principios se sostiene, ¿no? Pocas verdades, en Descartes también está lo mismo, ¿no? Las verdades simples, simplísimas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esa tendencia? ¿Por qué esa tendencia a tener unos pocos pelos de la burra en la mano y de ahí querer derivar todo lo demás? ¿Cuántas cosas obviamos de esa manera? Sí, sí, me explico. ¿Cuántas cosas obviamos también, Carlos, si nos atenemos solamente al desarrollo de una cultura? ¿Sí? Es decir, si pensamos que ocuparse de la verdad también solamente se da en el modo de preguntar filosófico. Y ojo que estoy haciendo ahí un montón de guiños, ¿no? Eh, claro, es esto, buscar un fundamento, ¿no? Y pensar que el fundamento es esto, solamente lo basal, ¿no? O sea, solamente hay fundamentos si hay bases. Ya veremos en el de la esencia del fundamento si esto es así, ¿no? Me parece que Jalí y Sergio también querían comentar cosas. Sí, sí, más o menos, Carlitos. Venga. Gracias, Luis. Fíjate que qué bueno que tú comenzaste desde el problema del ocultamiento, porque fue algo que yo ya no pude plantear, ya no me dio tiempo. Entonces, está súper bien, ¿no? Qué bueno, andamos ahí conectados. Por otro lado, o sea, pensando un poco, por ejemplo, en lo que acaba de decir Carlos, de que quizás la metafísica no sea el atenerse tanto a lo manifiesto como que él volverlo manifiesto, ¿no? Que sería, pues, una forma prototípica de pensar quizás también en la ilustración, ¿no? O sea, es la otra perspectiva de lo moderno, ¿no? Querer iluminar, querer tornar todo evidente y verdadero, ¿no? En ese sentido, quizás a la modernidad se les presentaba algo como oscuro, como oculto, ¿no? Por qué la necesidad de tornar algo a la luz si es que esto ya es evidente de suyo, ¿no? Entonces hay como una especie de relación con respecto al oculto, ¿no? Y, y creo que hoy en día se patentiza más, jugando un poco con el término, con lo fenomenológico del asunto, lo oculto, porque por un lado, ahorita en clases, ¿no? Está la pantalla oscura, ¿no? Que oculta a los estudiantes o a los que están ahí, ¿no? Está el cubrebocas, o sea, que es el ocultar el rostro, ¿no? Y no solo es el rostro, sino que ya ni siquiera te escuchan, ¿no? No sé si les ha pasado ese problema de que cuántos problemas o discusiones es porque no escuchas al otro oyendo, ¿no? Y entonces, y también está el asunto de que parece una tendencia de que, uno de los sentidos de ocultamiento, claro, ¿no? El que no nos muestran la información tal cual, ¿no? El que hay una especie de ocultamiento de las cosas. Es como, parece que esta es como nuestra experiencia inmediata y regular con respecto al ocultamiento, ¿no? Por eso a mí me llamaba mucho la atención que en la interpretación que hace Heidegger de la alegoría de la caverna, muestra una suerte de multiplicidad de sentidos del ocultamiento y que me parece que tiene que ser un punto de partida. ¿Cuántas maneras hay de que se manifieste lo oculto, ¿no? O de que no se manifieste, Sí. ¿no? Con el doble sentido. Y me acordaba pues, también de Novalis, ¿no? Que ha salido mucho en el curso. Y pues, ¿quién más que él que le dedica a hipnos a la noche, ¿no? Dice, a pesar de que la luz nos atrae tanto, es a la noche a la que me quiero dirigir, ¿no? Y quizás ese espíritu permanece también en Heidegger, ¿no? Por eso pone el énfasis en el ocultamiento. Entonces me parece que quería comentar eso, ¿no? Que quizás
desde ahí podríamos plantear la pregunta por el ocultamiento por sus diferentes manifestaciones. Luis, no sé qué pienses. Totalmente, Jali. O sea, si el desocultamiento es histórico, el ocultamiento es histórico. ¿Sí? Es decir, han acontecido diversas formas de ocultamiento. ¿Sí? Y ese ocultamiento está anunciado en la pregunta, es decir, todo preguntar parte de lo más manifiesto a lo poco manifiesto, ¿no? Y entonces, en el modo de preguntar de cada época, vemos cómo lidian con el ocultamiento, pero lo dejan de lado, dicen, ok, ya, con esto ya decimos cómo sacamos a las cosas del oculto y ya, pum, a lo que sigue, ¿no? Y entonces ahorita aludías a la modernidad, ¿y cuál es esa pauta, no? Ah, pues lo que se presenta a la razón como idea clara y distinta. Oye, y los sentimientos y todo eso, lo irracional, no, eso es lo oculto. Sobre eso no hay ciencia, sobre eso no podemos planificar, sobre eso no se desarrolla el ser humano, ¿no? Digo, hace mucho sentido a la luz de eso que alguien se haya propuesto, por ejemplo, una formación estética del hombre, como respuesta a esa unilateralidad de la modernidad. ¿Sí? Es decir, toda esta época romántica lo que hace es precisamente un poco explorar esto que dentro de los parámetros de la modernidad se pensaba que era lo oculto, lo inexplorable, lo insondable, ¿no? Para decirlo con esa misma medida. Y yo creo que es muy importante esto, pues, o sea, hay distintas formas de ocultamiento, ojo, y no hay que pensar que porque hayamos llegado a lo desoculto, no quiere decir que podamos volver, no quiere decir que no podamos volver a caer en el ocultamiento. ¿Sí? O sea, muchas veces se tiene esta idea, y concretamente en el espacio filosófico, ¿no? Bueno, pues si yo leo a los filósofos y hablan de la verdad, pues ya, yo ya estoy fuera de la caverna, ¿no? No es tan fácil. También andarse por estos senderos puede ser un encubrir, aunque uno esté buscando exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tenemos que tener mucha cautela, ¿no? A la hora de pensar, eh, claro que el ocultamiento no es solamente de una manera, ¿no? Y si no es de una manera, su correlato, el desocultamiento, tampoco puede ser de una sola manera, ¿no? Sí, sí, complemento. Venga. Me parece que Sergio y luego Said, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, Buen día a todas y todos. hola. Em, a mí me surgen, creo que podría decirse que son tres preguntas con respecto a lo comentado y lo leído. La primera es cuando Heidegger dice, ¿no? Verdad significa un cubrir que aclara y que es el rasgo fundamental del ser. Y luego dice, y más abajo, dice, ¿no? La respuesta a la pregunta por la esencia de la verdad es el decir de un giro dentro de la historia del ser. Y como al ser le es inherente un cubrir que aclara, el ser se manifiesta inicialmente a la luz de la sustracción encubridora. El nombre de este claro es aletheia. Pero mi pregunta es, en el juego entre esencia y verdad y con respecto al ser, si al ser entonces le es, digamos, inherente una esencia, si al ser si el ser tiene una esencia, y en ese, o sea, si es así, si ese es el caso, em, me venía a la mente también lo que veíamos en la época de la imagen del mundo acerca de esta correlación entre el ser y la nada, y si diríamos entonces también que a la nada le es inherente una esencia. Esa es una pregunta. Mi otra pregunta es si, si en esto que se habla de la manifestación y de lo presente, em, no deberíamos preguntar antes qué es manifestación, qué es la manifestación o qué es que algo sea manifiesto. Y en ese sentido, si preguntar eso, porque el ocultamiento es él mismo ya de suyo manifiesto. O sea, no tanto que las cosas
se manifiesten o que solo las cosas se manifiesten, sino también que el ocultamiento se manifiesta. Y quizá en ese manifestarse también hay una manifestación del desocultamiento. Creo que estoy un poco embrollado con eso, pero serían como pues mis preguntas. Muchas gracias. Ok, bien. Em, si volvemos al pasaje este que les puse ahorita, que es la nota, ¿no? Cuando decimos la esencia de la verdad, ahí el concepto de esencia responde a un qué es, ¿sí? O sea, lo que podemos decir que sí tiene una esencia, si me permiten decirlo así, es la verdad, ¿sí? Pero Heidegger dice, líneas seguidas, ¿no? A las líneas que le siguen, que en la idea de verdad de la esencia, esencia es entendida de manera verbal, es decir, como algo que acontece, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos decir que la esencia de la verdad es la verdad del esenciar. Ahora, ¿esenciar del ser? No. La verdad de la esencia o la verdad del esenciar o el esenciar, captar el esenciar, eso es el ser. ¿Sí? Dentro de los conceptos de la metafísica. ¿Sí? Y este esenciar, Sergio, acontece en este doble movimiento, como un cubrir que aclara. Ahora, lo que tradicionalmente se entiende por verdad, ¿sí? Solamente considera, y esto es lo interesante, solamente considera lo aclarado y el espacio de la aclaración. No se pregunta por el cubrir, ¿sí? Y esto es lo que a Heidegger le importa, ¿sí? Le importa el hecho de que, y esto lo conecto inmediatamente con tu segunda pregunta. Claro, si nosotros fuéramos lo suficientemente rigurosos, preguntaríamos lo manifiesto, el manifestar, las condiciones de manifestación y de dónde procede esta manifestación. Pero esta última pregunta ya no se hace, porque el afán humano no le preocupa eso, ¿sí? Es decir, nos gusta, y ojo, que esto lo estoy diciendo incluso para nosotros, nos gusta permanecer en lo que nos es claro. Cómo elegimos nuestras preocupaciones, nuestros ensayos, permaneciendo en lo claro? ¿Sí? Y es todo un verdadero trabajo del pensar, llegarse a plantar la cara ante aquello que no nos es manifiesto, ante aquello que nos queda oculto. ¿Sí? Es, no lo digo como si se tratara de cosa de elegidos, pero de veras, hacer una pregunta no es sencillo, ¿no? O sea, dar cuenta de dónde, hasta dónde alcanza nuestra mirada en el campo de lo manifiesto no es cosa sencilla, ¿sí? Y, y en realidad creo, Sergio, que lo que está haciendo Heidegger no es algo que se saque de la manga, sino que en realidad lo que está queriendo hacer es lo que a él se le señala como una necesidad histórica en su momento, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que hemos obviado el ocultamiento? Y ojo, esto es una forma de decirlo, obviar. ¿Cómo es que hemos olvidado el ocultamiento? Que ese es un tema que hemos tratado, ¿sí? Es decir, vemos el ocultamiento porque solamente se puede olvidar lo que se ha visto, ¿sí? Pero no nos adentramos en él. Y eso es el olvido, ¿sí? El olvido es precisamente este momento por el cual, ¿no? Nosotros dejamos sin preguntar de manera radical lo que pertenece a la donación del ser. Y nos quedamos únicamente
con lo manifiesto. A los ojos gusta ver la luz, ¿no? Como dice la Biblia. No, no, a los ojos no les gusta la oscuridad, aunque sean muchos los días de penumbra, ¿no? Lo estoy tomando del Eclesiastés, a los ojos gusta ver la luz, ¿no? Y este gusto, esta inclinación, ¿no? Se le olvida que la sombra es condición de posibilidad del claro, ¿sí? La pregunta es, ese olvido, perdón, ese ocultamiento se da después del aclarar, no, se dan a una, ¿sí? Y lo que no solemos tener presente es que en todo desocultar hay algo que no estamos viendo y no nos ponemos en guardia ante eso, ¿sí? Que si no, que si no, es el proyecto del desarrollo industrial del ser humano desde el siglo XIX. No haber previsto, no haber considerado lo que no era manifiesto en ese momento, ¿sí? Y justamente en este obviar lo que se oculta, acontecen cosas esenciales. Digo, ¿qué más esencial el día de hoy que la amenaza de la vida en la Tierra? ¿No? Producto de nuestro propio proyecto, de nuestra propia intención de desocultar progresiva e infinitamente al mejoramiento del ser humano. ¿Sí? ¿Sí, sí más o menos respondo con esto, Sergio? Sí, O, muchas gracias. hombre, gracias a ti. Said, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo quería traer a colación a Nietzsche y me disculparán por eso, porque me surge una inquietud. Bueno, más bien dicho, me da mucha... eh, pues no puedo evitar no relacionar esta idea, esta interpretación que tengo del último hombre con esa crítica que está haciendo Heidegger, ¿no? No sé, ustedes me dirán si es acertada o no, acerca de esto que propone Nietzsche, o que menciona Nietzsche, de este escenario que nos plantea en varias lecturas, me parece que en el Zaratustra es en donde es más como, más no sé, más visual la alegoría, no sé cómo podría llamarla, en la que precisamente él habla de que lo más despreciable podría ser esta sociedad o este momento en el que los hombres ya asumiesen que ya todo tiene respuesta, ¿no? Que ya todo está sentado, que ya todo tiene una... pues que ya todo está resuelto, ¿no? Que ya no hay nada que pueda que esté oculto, no sé, no lo dice así como tal Nietzsche, pero me parece que va por ahí, ¿no? También esta parte, y precisamente esta ilusión quizá de creer que ya todo está dado, que ya todo, digamos que ya estamos curados de todo lo que nos podría consternar. Eh, Quizás precisamente este olvido de que en realidad estamos arrojados a un caos, ¿no? A una, pues no sé, también recuperando un poquito de las ideas del nacimiento de la tragedia, pues pues digamos, de este juego entre Dionisio y Apolo, ¿no? Entre esta formación o bueno, de este crear, de este permitir que surja algo de lo caótico, ¿no? De lo que bueno, ya traído a Heidegger, quizá podría ser lo que está oculto, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente, bueno, no sé, a mí me está sirviendo mucho verlo desde aquí, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero no sé, siento ¿cómo decirlo? Pues precisamente este olvido de dónde surge la pregunta o de aquello que posibilita la pregunta, ¿no? Este caos, precisamente este ocultamiento, olvidarse de que las cosas se ocultan y se desocultan, pues me parece algo similar a lo que está señalando Nietzsche,
cuando precisamente habla de como que de los hombres más despreciables, ¿no? Los hombres que ya no tienen ganas de crear nada, porque pareciera que ya todo está creado, ¿no? Ya todo está formado. No sé si esta lectura que estoy haciendo de Nietzsche también sea como pertinente para esto, y bueno, quería compartirlo. Gracias. Gracias a ti, Said. Yo confieso, no soy un lector asiduo de Nietzsche. Lo he estudiado porque pues, a todos nos tocó pasar por ahí. Pero si no me recuerdo, también hay una parte en Nietzsche, ¿no? Donde dice que la ciencia moderna es como este juego a esconder como una franela, ¿no? Y jugar a que encontramos dónde está, ¿no? Ya habiéndola escondido previamente. Un poco es así, ¿sí? Es decir, cuando a ti te dicen, no, lo único que vale es lo que está demostrado científicamente, ¿no? Solamente vamos, fíjate, vale para nosotros, para nuestra formación filosófica. Yo solamente hago filosofía sobre base de ciencia empírica demostrada. Entonces, pues, ¿cuáles preguntas hay ahí? ¿Sí me explico? Puedes hacer como juegos de conexiones, ¿no? Vincular ideas. Pero ¿qué pregunta hay ahí? Quizás ninguna. Dije quizás, no dije que ninguna. Dije quizás, ¿no? Entonces, claro, creo que sí es muy manifiesto, ¿no? En diversas disciplinas que hay verdades de consumo, ¿no? Y fíjate lo que estoy diciendo, verdades, tesis, ¿no? Tú solamente maximizas utilidades minimizando costos. ¿Y qué preguntamos sobre eso? Nada, no se hace nada, solamente sigues la pauta, ¿no? Entonces, claro, el ser humano, yo no estoy diciendo que esa tesis sea falsa, pero la pregunta es cómo llegamos a esa tesis, ¿no? Y cuando no la preguntamos más, entonces tienes esta automatización del ser humano, ¿sí? Que creo que es a ello a lo que está apuntando Nietzsche, la automatización, no, que es un abandono de la autonomía, un abandono de la autodeterminación de la vida humana, en favor de una programación ya dada, y en la cual, en efecto, como dices, ya no hay intranquilidad, ya hay fórmulas hechas, ¿no? Naces, creces, vas a la universidad, ¿no? Supuestamente eso te tiene que dar un lugar en el mundo, ¿no? Te desarrollas, tienes hijos, y ya. Y tu vida nunca fue motivo de cuestión, porque las cosas eran muy claras. Entonces, sí, creo que tiene que ver, ¿no? Creo que tiene que ver. No sé si enteramente, pero creo que hay una conexión, ¿no? Entonces, gracias, de verdad. O sea, para mí, de veras, si hay algo que celebro es que siempre traigan a concierto a quienes sean sus pensadores que les estén embargando. Y de manera señalada, Nietzsche es alguien que es muy importante para Heidegger, ¿no? Y creo que de alguna u otra manera están partiendo de los mismos impulsos. No digo que estén diciendo lo mismo, pero parten de los mismos impulsos, que es esta intranquilidad que experimentan por el hecho de que todo sea explicable, ¿sí? Y desde una determinada manera, ¿sí? Eso es lo que podría decir. Me parece que estaban Diana, Josh y luego Ricardo. Gracias, Aid. Sí, gracias. Creo que entiendo como esta necesidad de cuestionamiento de la metafísica o de los fundamentos de la metafísica. Y me gustó mucho cómo lo has planteado, ¿no? Como preguntarnos como la forma en la que nos damos forma en conexión con el ser y con la verdad y con las cosas. Hasta ese momento estaba como muy de acuerdo en ese entendido de cierta idea de la superación de la metafísica, ¿no? No como este abandono, sino como cambiar la pregunta, ¿no? Que ya no sea una pregunta tanto en torno a las cosas, sino en torno a la pregunta misma o a la forma en la que se construye la pregunta misma, si hasta ese momento lo he entendido bien. Pero después lo que se ha dicho con respecto a este intento de
no olvidar o de reconocer el ocultamiento. No sé hasta qué punto podría más que, y después también con todos estos ejemplos que se han mencionado respecto a tomar como algo manifiesto absolutamente todo en estos tiempos, y que creo que eso tiene una importancia política muy importante, ¿no? Pero en ese sentido no sé hasta qué punto, en lugar de ser como esta superación de la metafísica, podría ser incluso un regreso a la metafísica, en el sentido de, no sé, recuerdo mucho cómo lo planteábamos al inicio, como esta búsqueda, ¿no? Porque en un contexto en el que todo pareciera manifiesto y en el que todo lo dado se abraza como tal, sería incluso más importante o no más importante, pero sí más necesario este regreso a la metafísica, en tanto una búsqueda no solo de aquello que concierne a lo humano, ¿no? Porque creo que un poco este disfraz de los fundamentos contemporáneos, por decirlo de alguna manera, también se dan mucho en torno a lo humano, ¿no? Y quizá de aquí nos podemos remitir un poco también a lo que veíamos con Carlos en la época de la imagen del mundo, de esta separación sujeto-objeto, en el que pareciera que ahora el sujeto es como el ordenador de todo lo que existe y el nombrador de todo lo que existe. Quizás sería importante también rescatar la metafísica en su sentido como algo no solamente propio de lo humano, ¿no? Y entonces hay como intentar, no sé cómo decirlo, no creo que regresársela, recordar, intentar recordar, el intuir y el no sé cómo decirlo, el como desaprender todas estas cosas que se han hecho pasar manifiestas, ¿no? O que hemos aprendido como algo manifiesto. Y nada, solo era eso, como un poco plantear que quizá como una superación de la metafísica podríamos plantearlo también como un regreso a la metafísica, en tanto una búsqueda más que en tanto una fundamentación. Y solo era eso, gracias. No, pues ya lo dijiste y creo que, o sea, ya vámonos. No es cierto. El, em, totalmente, o sea, hay una cosa que Heidegger quiere rescatar. Ojo, rescatar porque ha caído en el olvido. Y es que la metafísica pregunta por lo ente en su totalidad. ¿Sí? Y lo que a Heidegger le inquieta es este olvido, ¿no? De la pregunta por lo que es en su totalidad, no desde determinado punto de vista, no desde los criterios del sujeto, no desde la idea de Dios, ¿sí? No desde lo que debe ser lo más manifiesto de todo lo manifiesto, lo fanerótaton, ¿no? Sino recordar todos los aspectos que están puestos en juegos cuando nos enfrentamos a la totalidad, ¿sí? Entonces, claro, la superación de la metafísica es un adentrarse en el corazón de la metafísica, ¿sí? En este sentido, si no me recuerdo, a ver si me ayudas, Ricardo, es una Einkehr, ¿no? Como un viraje hacia adentro, no salir, ¿no? Sino un viraje hacia adentro de la propia metafísica, en el cual nos volvamos a preguntar por las experiencias desde las cuales hemos investigado la totalidad del ente. ¿Sí? Y ojo con lo que acabo de decir, volvernos a interrogar por las experiencias, volvernos a preguntar por las experiencias, y eso quiere decir volverlas a ejecutar. ¿Sí? Por eso este pensar es histórico. O, dicho de otra manera, por eso esto es meditación. ¿Sí? La meditación no es únicamente conocer qué dijo Platón y Aristóteles, ¿sí? Sino tratar de coejecutar la experiencia desde la cual ellos se plantearon la pregunta por lo ente en su totalidad. Y así en cada época, y en cada pensador, ojo. ¿Sí? Porque responden a sus propias necesidades históricas. ¿Sí? Solamente en ese introducirse en la historia de la metafísica puede despuntar lo que sea digno de cuestión en nuestro tiempo.
Y ojo, siempre es en nuestro tiempo. Y acá también quiero ser muy enfático. No hay, o sea, no es adecuado pensar que lo que hace Heidegger es hacer una crítica a la historia de la metafísica, porque no se critica el pasado, sino que la crítica es al presente de cómo nos enfrentamos a la metafísica. ¿Sí? La crítica es a nosotros. La crítica es que no podamos adentrarnos en el corazón de la metafísica, que renunciemos a ello, no lo que ha sido la metafísica. Porque sin esa metafísica, o sea, sin esa historia de la metafísica, nosotros no experimentaríamos esa necesidad de adentrarnos en el corazón de la metafísica. ¿Sí me explico? Entonces, más bien es lo que nos dona la historia de la metafísica como lo aún por pensar. No sé si con eso... sí. A ver, creo que están apareciendo muchísimas cosas. Si me ayudan con lo del chat y eso se los voy a agradecer porque veo además muchas manos y creo que ni siquiera he empezado el texto, pero bueno, no pasa nada, pues nada nos apresura. No sé si primero fue Josh y Gabriel o Ricardo. Mira, sugiero lo siguiente, Josh, Gabriel, y si acaso después yo, y acá Jalí leo lo que ha puesto, quizá usando los términos de la esencia del fundamento. La tarea del pensar es trascender la metafísica en el sentido de un traspasar, ¿no? Lo Sí. cual me parece muy bien. Sí, creo que, vaya, es corolario perfecto a lo que estábamos Muy diciendo. bien. Entonces, Josh, por favor. Sí, bueno, rápidamente yo nada más quería retomar como algunas cosas de lo que dijo Said que me pareció muy interesante cuando habló de Nietzsche, porque justamente también pensé en algo parecido y lo estaba pensando como que para poner un caso concreto de esto del ocultar, y me parece que un poco también habla Nietzsche de eso, quizás no en esos términos, pero pues ahorita que lo mencionó Said también como que creo que sí podemos pensar eso, por ejemplo, pues en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Cuando habla del Apolinio y lo dionisíaco, pues justo lo que apreciaba Nietzsche, según pues en la tragedia griega, es que estaban estos dos elementos, ¿no? De lo Apolinio, que era el orden, la armonía, la medida, y lo dionisíaco, que era pues lo contrario, ¿no? El caos y el desenfreno. Entonces, como que casi estos dos elementos estaban bien unidos en la tragedia griega o en general en la cultura griega, pero justo después cuando llega Sócrates, es lo que le critica, ¿no? Que como que casi bueno, y pongo el término así, ¿no? Olvida lo dionisíaco y se centra en lo apolíneo, o incluso niega lo dionisíaco, el caos, el desenfreno, etcétera, etcétera, y se centra en lo apolíneo. Y justo como que Nietzsche también veo que su crítica que hace a la metafísica va como que por ese lado. Por ejemplo, en otra obra, en El ocaso de los ídolos, hay un capítulo donde critica específicamente como que más o menos a algunas teorías o algunas, pues sí, a la tradición metafísica, donde dice que lo que hace es como que centrarse en lo permanente, en lo idéntico y todas estas cosas que ya están como que muy explícitas desde Platón, por ejemplo, en su teoría pues de las ideas y todo esto. Y entonces dice, pues Nietzsche, que lo que hacen los metafísicos o los filósofos es como momificar el ser, detenerlo, y como que me parece que en ese sentido, pues sí, varias teorías o varios pensadores de la metafísica lo que han hecho, pues es olvidar este carácter del ser que está en constante devenir, ¿no? Y solo se centran en el aspecto de lo que no cambia y creen que eso que no cambia es lo verdadero, es lo auténtico, es lo más importante, y es a partir de lo cual todo se fundamenta. Entonces me parece que también en esta crítica de Nietzsche, pues nos deja ver como que otra parte del ser que, pues que muchos filósofos como que han tratado de negar o ocultar o poner en una jerarquía como que, o en un plano de una jerarquía más abajo, ¿no? Pues entonces me parece que también Nietzsche pues hace un poco eso, ¿no? En abrir como que nuestras mentes a reconocer pues esta otra cara del ser y no dejarlo de una sola manera. Entonces, pues me parece, bueno, lo pensé como que es como un ejemplo quizás que a lo mejor tenga que ver con esto, con lo que se oculta y también como desocultar eso que pues que la misma tradición filosófica ha ocultado, o algunos pensadores, ¿no? Pues para no generalizar como tal, pero pues era eso nada más. Sí, o sea, hay dos maneras
como el pensar se enfrenta a lo oculto, ¿no? O sea, hay cosas que de verdad pasan por sí mismas como desapercibidas, pero también hay el intento de encubrir, ¿no? O sea, no es lo mismo ocultar que encubrir, ¿no? Y, y podríamos decir que sí, yo no, sí, no sé qué tan de acuerdo estaría con que Sócrates se queda solamente con lo apolíneo. De veras, no. Eh, eh, si lees un poco así como pies juntillas, y voy a hablar de un texto que últimamente yo he trabajado mucho, el Fedro, Sócrates está en arrebato, está fuera de sí, lo dice, ¿no? Entonces, y lo que está poniéndose a prueba, dice, es si él no es como Tifón. Es decir, si sabe literalmente comportarse a través del arrebato. ¿Para qué? Para no dañar la belleza. ¿Sí? Y la belleza, ojo, no es una belleza, digamos, que le sosiegue, ¿eh? Es una que, vean lo que dice del corcel negro, lo lastima, se le sangran las encías, ¿sí? Entonces, yo, insisto, no es problema contigo, es disenso con Nietzsche, pero creo que el ser humano tiende o tendemos en nuestra relación con la historia de la filosofía griega a quedarnos justamente solamente con esta parte que parece como placentera, tranquila, armoniosa. El problema no es Sócrates, el problema es quiénes lo han leído, ¿no? Y desde dónde, desde una lectura unilateral de Sócrates bueno, de lo que conocemos de Sócrates a través de Platón o de Jenofonte, ¿no? Elevan eso a pauta y criterio, obviando esto otro, ¿sí? O sea, yo creo que en ese sentido, Josh, lo que hace Nietzsche es decir, quizás podemos leer a la historia del pensamiento, concretamente a Platón y Aristóteles, de otra manera. ¿Sí? Eso es lo que podría decir. No me parece, o sea, no creo que se sostenga, ¿no? Ahora sí que apegado a los textos, la tesis de Nietzsche, pues, de que hay en Sócrates un decantamiento únicamente por lo apolíneo. Híjoles, pues nada más basta leer cuando le quitan, y ya salió por acá, ¿no? El pasaje del Fedón, le quitan las cadenas y dices que estoy sintiendo las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, vaya, lo que sí estoy de acuerdo es que en Nietzsche se está experimentando esta crisis de la racionalidad moderna, ¿no? Que se quiere quedar únicamente con esta manera del ser humano que otra vez expulsa de él todo lo irracional, ¿no? Expulsa de él todo aquello que no puede dominar y se queda únicamente con lo dominable. Es decir, creo que Nietzsche, más que dirigir esa crítica a la antigüedad, se la dirige a su tiempo y a cómo su tiempo se ha relacionado con la antigüedad. Es decir, qué cara, ¿no? ¿Qué de lo manifiesto se ha quedado de la antigüedad? Si me permites decirlo así. No sé si estés de acuerdo con esto. Sí, justo, bueno, pienso que Nietzsche caricaturiza mucho a sus críticas, no tal cual así ponía Sócrates. De hecho, en este libro del ocaso de los ídolos, pues, pues básicamente lo critica hasta por su persona, ¿no? O sea, no, es como que difícil estar de acuerdo en lo que dice él, porque pues parece que hasta se basa más en sus puros prejuicios, ¿no? Pero, o sea, igual lo que nada más quería enfatizar es como, igual esta manera de pensar de Nietzsche que quiere como que volver a enfatizar en algo que pues que se ha ocultado o que se ha encubierto, ¿no? O sea, que básicamente como que me parece que también es gran parte de la labor de su pensamiento, se basa en eso, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, creo que con Kierkegaard y con Nietzsche señaladamente, ¿no? También con Marx, porque no hay que omitirlo, se está pensando lo que hemos obviado.
es pensar lo obvio y cómo obviamos las cosas, por qué obviamos las cosas, ¿no? Y por eso son pensadores del corazón humano, ¿no? Que exploran ahí, ¿no? Creo que eso es importante, sin lugar. Podríamos decir que el preguntar de estos tres pensadores que te acabo de decir es una experiencia del ocultamiento, ¿no? Es una experiencia de qué es lo que está quedando obviado, lo que está quedando en el olvido, y tratar de preguntar, tratar de sondear, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esa experiencia, Josh? Muy bien. Gabriel, por favor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, no sé si esto vaya a ser anacrónico en el contexto de la obra de Heidegger. Ya me dirán ustedes si vale la pena, digamos, ir enmarcando la cuestión desde acá. Pero me quedé pensando, ahora Luis habló de que, digamos, hay un mismo impulso que articula a Heidegger y a Nietzsche, más allá de que no digan lo mismo, y lo refirió curiosamente como una intranquilidad, ¿no? Entonces, me pregunto lo siguiente, va en el sentido de los temples de ánimo, por eso no sé si sea anacrónico, pero vamos a ver si vale la pena preguntarlo desde acá. Y mi pregunta es, bueno, son varias preguntas, digamos, no se tienen que responder todas una a una, sino quizá puedan ir llevando la reflexión por algunas sendas interesantes, pero me pregunto si, digamos, ese modo de preguntar, ¿no? Bueno, a lo largo de la sesión se ha hablado de no solo atenerse a lo manifiesto, sino de esta, digamos, compulsión de hacer manifestable todo, etcétera, ¿no? Me pregunto si hay un temple de ánimo en particular que mora desde el interior de ese modo de preguntar, ¿no? ¿Qué temple de ánimo podremos preguntarnos? Es el que está al interior de esa provocación del oente y que al mismo tiempo, ¿qué temple de ánimo atraviesa el olvido o la obviación de lo oculto, ¿no? Y por otro lado, me pregunto si es asimismo un temple de ánimo el que nos arroja a otro modo de preguntar, por esta misma cuestión de lo que decía Luis, ¿no? Es una intranquilidad, digamos, la que brota desde el interior de Nietzsche y Heidegger. Entonces me pregunto si es asimismo un temple de ánimo el que nos arroja a otro modo de preguntar y a otras singladuras. Y en esa misma medida me pregunto si entonces esos temples de ánimo de dónde surgen, digamos, si son epocales, si son hechas por el ser humano, si son escuchadas por el ser humano. Y por último, la pregunta es esa, digamos, si esta sesión ha estado encaminada a la meditación del misterio, ¿no? A la custodia del misterio, o a preguntar en qué momento se obvió lo oculto, etcétera. La última, digamos, pregunta sería si la custodia del oculto como oculto estaría atravesada también por un determinado temple de ánimo, y cuál sería, y por qué no se pudo conquistar en otro momento. Y no sé si ahora tengamos la oportunidad histórica, pues, ¿no? De conquistarlo. Más o menos van por ahí. Muchas gracias. Sí, híjoles. Híjoles, no sé exactamente qué responder, pero, a ver, los estados de ánimo, las Befindlichkeiten o las Grundstimmungen, ¿no? Habría que distinguir dos niveles, ¿no? O sea, el estado de ánimo, podemos decir, cotidiano, que es, estoy preocupado por esta cosa, estoy preocupado por aquella, a mí a rato me vacunan, estoy nervioso por la vacuna, ¿sí? Eso es una cierta disposición afectiva, y hay otras que tiene que ver con esta experiencia de que el entorno en el que estamos no nos da cobijo, ¿sí? O dicho de otra manera, no sabemos cómo habitar el entorno, ¿no? Para retomar alguna idea. Todas estas experiencias de estados afectivos, si me dices de manera general, producen angustia,
producen algún tipo de estrechez, ¿no? O una suerte de no estar en casa, ¿no? Es decir, tú puedes, a mí me llegó a pasar alguna vez, vivía con roomies, de repente hubo una tensión y estás en tu casa, pero no te sientes en casa. Fíjate, estás en casa y no te sientes así, ¿no? Entonces, creo que lo que se está experimentando acá es precisamente esto, ¿no? Esto de que, ok, aquí estamos, pero no hay asiento aquí, no hay cobijo aquí, ¿no? Y entonces hay esta experiencia, si te das cuenta, es porque algo, ¿no? Nos hace un guiño y te dice, no está, no todo está en su lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O dicho de otra manera, no tienes claro cuál es tu lugar, ¿no? Yo creo que las experiencias metafísicas, todas, ¿no? Parten de la no completa claridad, ¿no? O del desasosiego que nos produce el no tener claro nuestro puesto en el cosmos, ¿sí? Y ese no tener claro nuestro puesto en el cosmos, pues lo podemos afrontar de diversas maneras, pero la habitual, ¿no? Es quererte hacer tu lugar a como a toda costa, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué se impone ahí? Pues el afán y la planeación humana, ¿sí? Y en ese afán y planeación humana, que además no es de todos los seres humanos, sino de ciertos seres humanos, ¿no? Que tienen ahora sí que poderes fácticos para hacerlo, pues se empieza a dominar los criterios de todos, ¿no? Creo, ¿no? Que de alguna u otra manera, los que estamos acá intentando pensar, no digo que pensemos, es porque eh, experimentamos que estas pautas que nos dirigen hoy nos hacen sentir como no en casa y además expulsan a muchos de la posibilidad de sentirse en casa. ¿Sí? Entonces, si no te apegas a ciertos criterios. Entonces, creo que la experiencia que estamos teniendo de este estado de ánimo es en cómo vivimos esa apertura en la que nos encontramos, ¿sí? Y es una apertura que en el fondo nos damos cuenta que no es una apertura igual para todos, ¿no? ¿Quiénes se pueden quedar en casa? ¿No? O sea, lo digo así, ¿no? Y entonces, creo que todos esos desasosiegos, esas inconformidades, a lo que nos conducen es qué es lo que no hemos visto, qué es lo que nos ha pasado desapercibido, ¿no? Es decir, si pensamos, eso es lo que hacemos, ¿no? Preguntarnos qué es lo que hemos pasado de largo, cuál es esa señal oxidada en el camino que hemos pasado de largo, ¿no? Después de la cual ya no hay vuelta de retorno, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hacia dónde podemos mirar? Porque no podemos deshacer el pasado, ¿no? Eso es lo inevitable, esa es la necesidad. Pero, ¿qué es entonces lo posible frente a esa necesidad? ¿Qué es aún posible? Eso creo que produce también muchísima estrechez de ánimo. ¿Sí? Y creo que es una pregunta que todos nos estamos haciendo. O sea, vaya, si en los 4 semestres, no sé tú cuánto tiempo lleves en la carrera, no has experimentado, bueno, ¿y qué lugar tiene la filosofía en el mundo? Híjoles, yo creo que es la pregunta previa a cada clase, ¿no? O al menos yo así me siento un poco, pero creo que va por ahí. No, o sea, vaya, ni siquiera pretendo responderte, pretendo más bien como ahondar, ¿no? En esta inquietud que estás manifestando, Gabriel. Bien, está Itzel, está Rafael,
hace una pregunta en el chat. No quiero ser mal educado ni con Itzel ni con Rafael, pero tengo una preocupación. Es decir, una preocupación de por dónde están llevando ustedes las cosas. Y no creo que sea el mejor de los caminos posibles. Voy a tratar de explicarme. Una cosa rápido. Para Heidegger, Nietzsche es el último de los metafísicos. Sí comparten cosas, pero Heidegger es muy crítico con Nietzsche, ¿no? Dice, sí, quieres transvalorar y todo, pero pues ahí están los valores, querido amigo. Entonces, y si tú antepones unos valores, entonces bla, bla. Eso es lo rápido. Lo difícil. No estamos, me pregunto, no estamos cometiendo un error en la interpretación de Heidegger cuando estamos humanizando todo. Es decir, en todas las intervenciones que han tenido el día de hoy, o en muchas de las intervenciones que han tenido de hoy, el puesto principal lo tiene el ser humano. Somos nosotros los que ocultamos, somos nosotros los que manifestamos, somos nosotros los que explicamos todo, somos nosotros, el ser humano. No se nos está olvidando, queridos amigos, no se nos está olvidando que para Heidegger hay una copertenencia entre el hombre y el ser, una copertenencia entre el Dasein, el ser ahí, y el ser. El ser ahí, el Dasein, el ser ahí es el ahí del ser. Este círculo, que en realidad es una esfera, esta esfera no la debemos olvidar. En todo momento de la historia, no de la filosofía, en todo momento de la historia hay, dice Heidegger, una determinada precomprensión dominante del ser. Una precomprensión dominante puede ser la presencia, que es de lo que han estado hablando o hemos estado hablando. Hemos estado hablando muy señaladamente a lo largo de la sesión de hoy. ¿Somos nosotros los que ocultamos? ¿O la ocultación es connatural a la copertenencia de ser y hombre? No es que y esto ya lo dije en una sesión anterior, no es que hace muchos años, como comienzan los cuentos, hace muchos años, el ser estaba realmente ahí. Y que un buen día, un grupo de seres humanos, sí, se olvidó de eso, y a partir de ese momento comienza la historia del ocultamiento y del olvido. No. El ocultamiento es fenomenológico. Punto. Es decir, no depende de nosotros. No depende de un, Gabriel, no depende de un estado de ánimo. En este sentido es fundamental sí, claro, pero no hay estado de ánimo que desoculte el ser. El ser es oculto. Por principio, ontológicamente es oculto. El olvido no es que a mí
ser humano se me haya olvidado. El olvido es fenomenológico. El olvido es ontológico. Entonces, no es que seamos los culpables, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pues no, señor. Pues no, señor. No va por ahí la cosa. No depende, literalmente, no depende del ser humano esto. Me voy a permitir leerles, es un pasaje muy pequeño, pero un pasaje del Sofista de Platón que me parece que prevé, más bien, un pasaje en el que Platón, para mi gusto, señala qué es, qué fue, qué es y qué va a ser la filosofía, la metafísica, por siempre. Para Aristóteles lo es la pregunta, ¿no? La pregunta por lo ente es lo que siempre ha sido, es y será. ¿Se acuerdan de la metafísica? Bueno, está bien. Pero creo que hay un pasaje, para mí es el pasaje de la filosofía. Y puedo sonar exagerado, y probablemente lo sea, pero para mí es oro puro, es sensación pura, pura vida. Oro no, es la vida, es lo que está señalando la vida. Carlos está definiendo la vida, y para mí es lo más importante. Es, si quieren ustedes después revisarlo, es 250E, 251A. Si lo apuntas, por favor, Saúl. Del sofista. La discusión está, dice, yo quería saber lo que era el ser y en realidad no lo sé. Y dice, oye, ¿no sucederá lo mismo con el no ser? Y entonces dice el extranjero, nada más escuchen, dice el extranjero, deténgase aquí la discusión entonces. Dice, puesto que tanto el ser como el no ser comparten la misma dificultad. Y la dificultad es en que no se le puede definir, porque son indefinibles, dice, nos queda, escuchen por favor, nos queda la esperanza. ¡Wow! Ya con esto, ya, chapeau, me quito el sombrero con Platón, pero vean ustedes, ¿de qué nos queda la esperanza? Dice, de que cuando uno de ellos se muestre, Luis, cuando uno de ellos se muestre, ya sea claramente, ya sea oscura, ya sea claramente, también el otro se mostrará. Y si no podemos ver a ninguno, seremos al menos capaces de hacer que el razonamiento se abra camino con mayor facilidad en medio de ambos. Señores, queridas amigas, queridos amigos, ahí está. Lo que hace el ser humano es abrirse camino. ¿Entre qué? Entre el ser y el no ser. Lo único que hacemos es abrir camino, ¿sí? Los que nos acompañan, es que vean ustedes, ¿no? Los que nos acompañan en todo momento, ¿sí? Son el ser y el no ser. Mismos que se muestran de manera oculta. Según yo, pues, no hay pasaje, bueno, para mí,
permítanme decirlo así. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pasajes, ¿sí? Bueno, este pasaje me ha acompañado a lo largo de muchos años y cada vez que lo leo, sigo emocionándome a más no poder. ¿Con qué claridad manifiesta Platón lo oscuro? Esta es la historia, y con esto termino, Luis. Para mí esta es la historia de la copertenencia entre el ser y el ser ahí. Muchas gracias. Pido disculpas por haber sido grosero, ¿no? No haberles dado la palabra antes, porque son ustedes los que tienen que hablar y no yo. Pero siento que ahí había un problema que había que aclarar. No sé, es que nos quedan muy pocos minutos. Sí. Me excedí, pido disculpas. Pero entonces, si toman, por favor, quizá podríamos redondear la sesión con la intervención de Itzel. Creo que es este el orden: Itzel, Camila, Abraham. Y también tenemos que leer la intervención de Rafael. Entonces, por favor, porque lo que podemos hacer es ir cerrando para abrir la siguiente sesión, ¿no? Sí. Itzel, por favor. Perdón, van a decir que soy grosero, pero hay una cosa que creo que es importante de lo que dijiste, Ricardo. Y la dije de paso, pero quiero insistir. No es lo mismo ocultamiento que encubrimiento. ¿Sí? El ocultamiento se da a través de nosotros, ¿sí? Por la copertenencia, precisamente. Pero el encubrimiento, y esto es a lo que voy, sí se da por nosotros. Esta es la diferencia. Pero ojo, y esto lo dice Heidegger desde ese tiempo, no hay encubrimientos totales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ocultamiento le pertenece también el desocultamiento. ¿Sí? Entonces, quizás esa es la parte, ¿no? O sea, como entender que esta parte que hemos insistido que es, digamos, responsabilidad humana, es el encubrimiento, no el ocultamiento, ¿no? De acuerdo. Perdón, ahora sí, Itzel. Itzel, por favor. Gracias. No sé si mi intervención redondeé mucho, pero bueno, no voy a citar a Nietzsche ni a Hegel. Entonces, primero, estabas hablando tú de estas pautas que se nos imponen. Por ejemplo, citaste muy acertadamente las pautas, por ejemplo, de CONACYT, pero al final todos, tú, yo y Ricardo y Carlos, todos ponemos las pautas, por ejemplo, para nuestras clases. El campo filosófico tiene sus propias pautas de lo que es y no es filosofía, es lo que es pertinente, lo que es válido incluso, o sea, es absurdo, pero así pasa. Entonces, igual, Heidegger, o sea, me parece que al escribir sobre el tema, lo está poniendo de manifiesto, ¿no? Está como también atendiendo a desocultar. Entonces, o sea, y creo que, o sea, decir es un nivel de poner algo de manifiesto, y escribir como dejar una huella, una marca gráfica que perdura a través del tiempo es todavía más, ¿no? Entonces, ¿cómo salvamos esa, en cierta forma es una contradicción y no está mal, pues, pero ¿cómo la salvamos un poco? Y otra pregunta que también va a parecer como, espero que no parezca muy utilitarista y que tal vez viene de mi, digamos, de que soy un poco ajena al campo, ¿qué hacemos una vez que ya captamos la profundidad del río, ¿no? O sea, ya preguntamos, ya estamos en esta suerte de reflexión ¿y qué hacemos con eso, no? O sea... A ver, de lo primero, el problema no es establecer pautas, ¿no? Las necesitamos.
porque la vida lo exige, ¿sí? Es decir, si no sabemos qué es ser y no sabemos qué no es no ser, no se suspende la vida. Necesitamos, ojo, abrirnos camino, ¿no? Retomo un poco lo que está diciendo Ricardo. Pero la pregunta, o sea, la dificultad no está en el abrir camino, sino si solamente seguimos ese camino y esas pautas. ¿Sí? Es decir, si no, o sea, digamos, la diferencia o lo decisivo está en si tenemos presente que esas pautas no nos lo descubren todo, ¿sí? Y que no son definitivas, ¿no? Voy a lo segundo. ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para no formarnos de manera unilateral, para no solamente decir, esto es la vía regia, ¿no? Por acá los niños, por acá las niñas, ¿no? Como Parménides, esta es la vía del ser y solamente por esta y por la del no ser nadie. Ahí es donde está la crítica de Platón a Parménides. Es decir, no, hay que abrirse camino no a través del ser, sino a través del ser y del no ser. Es decir, de lo manifiesto y de lo no manifiesto. ¿Sí? Es decir, la comprensión que posee a lo que sí responde a nuestros planes, ¿sí? Que también tiene que considerar si esos planes, ¿sí? Si esos planes en realidad se ajustan o no a la realidad en la que estamos. Si no son una imposición, y lo voy a decir con Heidegger, una Gestalt, ¿sí? Es decir, algo que se pone por encima de cómo de hecho se dan las cosas, ¿no? Y entonces lo único que deja ver es al ser humano como el centro del cosmos. Camila, por favor. Sí, intentaré ser muy breve. A mí nada más, yo solo quiero como hilar un poco esto que decía Ricardo, que el ocultamiento es fenomenológico, ¿no? Y esta distinción entre ocultamiento y encubrimiento que ya decías, Luis, ¿no? Porque creo que ahí, o sea, precisamente lo que se está jugando es esta experiencia del pensamiento, ¿no? Es decir, si el ocultamiento es fenomenológico, es decir, que se experimenta, ¿no? El ocultamiento es un estremecimiento del ser en el Dasein, ¿no? Entonces, como solo quiero como hacer esa distinción en el sentido de que un poco todo lo anterior cuando interviniste, Ricardo, como la discusión que estaba viendo sobre la mesa, pues que creo que tiene que ver un poco con cómo se está perdiendo o cómo se hace a un lado ese estremecimiento del ser en el Dasein, ¿no? A partir del encubrimiento como olvido del ocultamiento, ¿no? Y como ahí justamente lo que se está jugando es esta transformación de la relación con el ser, ¿no? Cómo podemos ser nosotros transformarnos a partir de ese estremecimiento o vibración que hay en la experiencia del ocultamiento, ¿no? Que así regresando un poco a la sesión de Jalí, es el knowing, ¿no? La intuición como pensamiento, ¿no? Y eso era todo. Gracias, Camila. Abraham, por favor. Sí, yo tenía preguntas con este último fragmento que leyó el maestro Luis en la última parte de la esencia de la verdad y quería preguntar por lo que entiende Heidegger por pensar y cuál es su relación con el ocultamiento. Lo digo porque estoy pensando en que quizá pensar no es la acción que más nos acerque a este ocultamiento. Estoy pensando que quizá, por ejemplo, aprender de otros ámbitos nos acercaría más. Por ejemplo, el agricultor, ¿no? Que es alguien que aprende a convivir con estas fuerzas a pesar de que no las vea. O las brujas, ¿no? Que también son mujeres que han aprendido a convivir con estas fuerzas que no se ven. O sea, no, porque a mí esto de pensar me suena como muy intelectual, ¿no? Muy bien. Estas dos cosas te las tienes, bueno, veo que estás anotando, Luis. Y para terminar, entonces, Rafael, una pregunta breve y tal vez tonta. Esto de tal vez tonta nada más lo leo porque lo pones, pero te invito fuertemente a que evites estas cosas. No va por ahí. Dices, al Heidegger buscar la esencia de la verdad,
de cierta manera acierta que hay tal cosa como una verdad. Y de igual manera, él presenta un interés por el devenir. Entonces, de cierta manera, es similar con la verdad hegeliana, de que, a diferencia de Nietzsche, que dice que solo hay perspectivas e interpretaciones más allá de verdades, hay una verdad tal y absoluta, aunque sea en un momento dado, por efímero que sea. Sí, Luis, sé que Saúl lo ha apuntado, pero también te tienes que ir, por favor. Nos tenemos que ir, pero muy señaladamente tú te tienes que ir con esto. Pues no has comenzado con el texto propiamente dicho, Luis, y ya nos metiste en muy serios problemas. No sé cómo le haces, pero lo lograste. Muchas gracias por la sesión, una muy buena sesión. Los abrazo a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana y ojalá Heidegger no les deje dormir con plena tranquilidad. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.